La Facultad de Derecho les da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores al ciclo de conferencias Jueves de Derecho Civil. Les damos el uso de la voz al maestro Miguel Ángel Beltrán Lara para la moderación de este evento. Bienvenido, maestro. Gracias, Lore Arredondo, gracias a la Facultad de Derecho y desde luego, como todos los no es novedad, tenemos nuestros ya muy tradicionales y muy vistos jueves de Derecho Civil. El día de hoy nos acompaña nuestro querido maestro Martín Ricardo Torres, que nos va a hablar de un tema muy interesante. Él, como persona juzgadora, pues nos va a orientar muchísimo y estamos muy contentos de tenerlos aquí a todos. Está desde luego nuestra querida secretaria Yadira de Huerta Reyes, nuestra queridísima maestra Amada del Carmen Gaitán Redondo y nuestra invitada especial Karina Elena Hernández Ayacetín. Entonces, Amada, si gustas continuar, por favor, maestro, bienvenido a tu casa, a tu colegio. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos, gracias Miguel, gracias a Yadira de Huerta Reyes. Doctora, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. El día de hoy, por supuesto, con nuestro querido magistrado Martín Ricardo Torres Álvarez, que además he dicho a mis abogados, a mis futuros abogados, que es un gran conciliador. Y esta parte es muy importante. Él también, de alguna manera, tiene un gran cariño por lo que es lo que son nuestros mecanismos alternos de solución de controversias, y de verdad nos da muchísimo gusto que nos pueda acompañar en estos jueves de Derecho Civil. Y el día de hoy también una alumna muy querida, Karina Elena Hernández, que está como meritoria trabajando en el tribunal con nuestro querido juez. Bienvenidos a los dos y aquí estamos para escucharlos. Muchísimas gracias a todos. Maestra Yadira, le doy el uso de la voz, por favor. Mil gracias. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. La realidad es que es muy bonito este día, caluroso, muy caluroso. Antes de entrar les decía, yo me estoy derritiendo, queridos maestros, pero bueno, es que el calor en estos días se va a dar y se va a dar cada vez más fuerte, es lo que dicen los que saben, ¿no? La realidad es que sí, muy contentos. Otra temporada más, ya casi terminamos semestre, muchachos, pónganse a estudiar, realmente pónganse a estudiar porque el maestro Miguel Ángel no es sencillo en sus clases. La maestra Amada tampoco, y yo no me quedo atrás, así de que si no se ponen a estudiar, quién sabe cómo les va a ir en sus exámenes. Bueno, dicho lo dicho, dicha la amenaza, ¿verdad, maestra Amada? Pónganse a estudiar porque vienen los finales. Estoy muy contenta de presentar al maestro Martín Ricardo Torres, magistrado, que nos va a hablar, como dijo el maestro Miguel, presidente del Colegio de Profesores en Derecho Civil, que además, perdón, me estoy brincando las gracias, por supuesto, a nuestra directora Sonia Venegas y también a la maestra Sarita Mispalma. Y ese honor, mi querida Lora, de que ya no nos habías presentado, me encantó escucharte. Muchas gracias por presentarnos el día de hoy. Luego, entonces, maestro Martín, bienvenido con este tema tan importante, porque además me parece que todo mundo hablamos del principio de interés superior de la niñez y a pocos les cae el 20 de realmente cómo aplicarlo y cómo nosotros podemos llevarlo a la práctica en cada uno de los asuntos en donde niños, niñas y adolescentes son partícipes de manera directa o indirecta, maestro. Pues bienvenido y le doy el uso de la voz. Pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre será muy grato estar presente de alguna manera en nuestra máxima casa de estudios y por supuesto en la Facultad de Derecho, que fue donde tuve la oportunidad de cursar precisamente la licenciatura. Yo siempre he agradecido con esta institución por pues el apoyo recibido durante varios años y con muchísimo gusto aquí estoy pues platicando de temas que me parece que son pues importantes y de alguna manera aunque son conocidos aparentemente por los que estamos dentro de la juerga jurídica, pues en realidad hay algunos puntos que siempre son interesantes tratar y pues aquí estamos con muchísimo gusto. Si quieren iniciar. ¿Sí? Si fuera posible, Elena, si nos hicieras favor de presentar a nuestro invitado, por favor. Muchísimas gracias.
Claro que sí, maestra. Bueno, el día de hoy tenemos la presencia del maestro Martín Ricardo Torres Álvarez. Él es licenciado por parte de la Facultad de Derecho de nuestra alma mater en Ciudad Universitaria. Es maestro por parte en Derecho Familiar, perdón, por el Colegio Universitario del Distrito Federal y también el doctorado por la misma universidad. Ha tomado diferentes cursos, conferencias, diplomados, congresos, talleres, entre otras cuestiones, en materias como derecho familiar, oralidad familiar, penal, constitucional, civil, amparo, derechos humanos, entre otras ramas. Específicamente su labor como juzgador en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, él inicia a partir del año 2004 y empieza como secretario proyectista en el Juzgado 35 del Familiar. También fue secretario conciliador en los juzgados séptimo y 13º de lo familiar. También fue secretario auxiliar de acuerdos de la segunda sala familiar. También fue secretario de acuerdos del juzgado 16º de lo familiar. Fue 33º de lo familiar y actualmente, en octubre de 2024, ejerce como magistrado por ministro de ley en la tercera sala familiar. Sí, pues muchísimas gracias por esta invitación, nuevamente lo reitero. Y si gustan, iniciamos con el tema, que insisto, me parece que es interesante hablar del interés superior de la niñez. Y bueno, yo creo que generalmente se inicia pues tratando de definir o dar el concepto propiamente de interés superior de la niñez. A mí me parece, por ejemplo, existe una tesis, una jurisprudencia precisamente que habla del concepto del interés superior, todavía aquí aparece como interés superior del menor, pero me parece un poquito abstracto. De todas maneras, me gustaría leerlo para que poco a poco lo vayamos desmembrando, lo vayamos entendiendo, ya con otras palabras, con un lenguaje común, como me parece que actualmente tenemos que ir trabajando. Dice, por interés superior del menor se entiende el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar las condiciones materiales que permitan a los menores vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social. Ese concepto, a pesar de que sí hay muchas palabras que son comunes, podríamos hablar hasta cierto punto de un lenguaje común. Aún así me parece un tanto abstracto, un poco alejado del común de las personas que no tienen propiamente el conocimiento jurídico, que no son peritos en la materia jurídica y que pues puede no decir nada este concepto, ¿no? Entonces, hay otra tesis, o más bien, insisto, es jurisprudencia, en donde me parece que está un poquito más claro, ¿sí? Hacia dónde vamos con este interés superior, qué significa el interés superior de la niñez, ¿sí? ¿Por qué superior? ¿Superior a quién? ¿Sí? Y entonces tenemos que en otra tesis, perdón, en otra jurisprudencia se establece que la expresión interés superior del niño implica que el desarrollo de este y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de estas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Entonces, aquí ya se desprende de esto la labor, entre otras, la labor jurisdiccional, la necesidad de que la autoridad jurisdiccional realmente atienda a este principio, a este interés superior. ¿Y qué significa este interés superior? Pues significa que todos los derechos que puedan confluir, en este caso, en cualquier relación familiar, van a estar de alguna manera
interrelacionados, pero superados, digamos, por el interés de la niñez. Esto es, si existiera algún derecho que se confrontase con respecto al interés de los niños, tendríamos que darle ese valor supremo al interés superior. Y para ello, bueno, pues nosotros contamos con herramientas para que ese interés superior realmente prevalezca. Lastimosamente también sabemos que a veces las herramientas con las que se cuentan quizás no sean suficientes para poder realmente hacer que ese interés superior prevalezca. Y a veces inclusive pareciera que hacemos lo contrario al interés superior. A veces las circunstancias, a veces inclusive la propia norma o inclusive la jurisprudencia o las tesis aisladas o criterios del órgano jurisdiccional federal pareciera que nos limitan ese campo de acción para poder actuar de una manera más plena y buscar precisamente ese interés superior. A veces llevamos a cabo algunas acciones que en realidad para nosotros van en pro del interés superior de la niñez, pero a veces para los juzgados federales no es así. Y vámonos más desde abajo, desde el juez. El juez toma una determinación, considera que es lo prudente en pro del interés superior de la niñez, llega a la apelación, llega a la sala. Aquí consideramos otra cosa, consideramos todo lo contrario, que no se le da o no se está atendiendo a ese interés superior, se van al amparo y se considera otra cosa. Entonces, sí es un poco complejo esta situación del interés superior. Tenemos que verlo desde el punto de vista de qué es lo que, si hay varias acciones que se pueden llevar a cabo y quizás la mayoría de ellas o todas ellas pueden afectar de alguna manera a los niños, a las niñas o a los adolescentes, pues ver cuál es la que menos puede afectar o cuál a través del tiempo, a pesar de que le afecte, puede resultar en un beneficio posterior que de alguna manera pueda ayudar a esos niños a pues desarrollarse en un marco jurídico que pareciera que a veces en vez de ayudarles, insisto, pareciera que les afecta. Entonces, sí es complejo el tema, pareciera muy sencillo. Nosotros lo manejamos todos los días y sin embargo, disentimos muchas veces de lo que se resuelve en un juzgado y pues la autoridad jurisdiccional federal también disiente de lo que nosotros resolvemos, ¿no? Entonces, sí es un poquito complejo, pero me parece que la labor que se hace o que se puede hacer sí es en pro del interés superior. Lamentablemente, la estructura, la familia, los problemas sociales han afectado muchísimo y eso pues a veces nos limita y nos hace pensar si lo que se está haciendo realmente es lo correcto. ¿Sí? Entonces, sí es complejo, sí es algo complejo. ¿Sí? Entonces, y bueno, ¿qué podemos, por qué ahora ya no utilizamos el término de menor? ¿No? ¿Se acuerdan ustedes que el principio inicialmente estaba establecido como interés superior del menor? ¿Sí? Y actualmente pues ya no podemos utilizar ese término o ya no debemos, no es que no podamos, ¿sí? Pero ya no debemos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los estudios que se han realizado y también aterrizado ya esta situación en una jurisprudencia,
Se supone que este término de menores se debe abandonar para referirse obviamente a los niños, niñas y adolescentes, para respetar el principio de su interés superior y el derecho a la igualdad y no discriminación. Se supone que si hablamos de menores, estamos menoscabando este principio, ¿sí? Podemos o no estar de acuerdo, pero eso es lo que se entiende, que finalmente cuando hablamos de menores, estamos hablando de alguna manera en una forma discriminatoria, de una forma que realmente no ayuda a ver, digamos, en un mismo nivel, en un mismo plano, a los niños, niñas y adolescentes con respecto a los demás. Sí, no sé si hay alguna pregunta, alguna situación que nos quieran comentar, ¿no? Bueno, entonces, por eso ahora procuramos hablar ya este lenguaje que se supone que es no discriminatorio, que busca la igualdad entre las personas y abandonamos el término de menor, ¿sí? ¿Qué sucede en la práctica jurisdiccional? Pues nosotros sabemos que hay muchísimos problemas dentro de la sociedad y particularmente dentro de las familias, que lastimosamente cuando una relación de pareja deja de funcionar, ¿sí? Y se tienen que separar, pues lastimosamente los más afectados generalmente son los niños, las niñas o los adolescentes. Son los más afectados porque esta separación generalmente está cargada de emociones y esas emociones afectan el desarrollo de los niños. Pareciera que los niños los tenemos en un concepto de que no entienden nada, de que no les pasa nada, de que el problema es de nosotros, los mayores, y que ellos, pues, van a estar bien. La realidad es otra. La realidad es otra porque en la inmensa mayoría de estas separaciones de las parejas existe el conflicto. Son pocas, muy pocas las parejas que se pueden jactar de un término, digamos, ecuánime, un término de esa relación que no afecte tanto, ¿sí? No tan contencioso, ¿sí? Son pocos, realmente son muy pocos. Entonces, la verdad es triste porque eso sucede todos los días y nosotros tenemos la obligación de buscar el mejor camino para que la niñez no sea afectada por esas situaciones emocionales. Adelante, Elenita, a tus órdenes. ¿Mm? Sí. Aquí me están dirigiendo. Creo que, Ele, tienes apagado tu micrófono y tu Muchísimas gracias, sabiduría para que no se maestro. oiga eco, podemos Acaba de tocar un apagar. punto muy importante Ele, porque Ele, muchos ¿puedes de los problemas jurídicos que presentamos apagarme el micrófono del juez, del magistrado, cuando hables tú? Tienes apagado tu micrófono, Ele. ¿Ya se me escucha? Sí, y si fuera posible que nuestro magistrado nos apague el micrófono cuando tú hables para que no se oiga ese eco. Gracias. Sí. Gracias. Gracias. Retomando el punto, me parece muy importante lo que está platicando el magistrado porque aquí en la práctica muchos problemas que nos llegan aquí, tanto en salas como incluso cuando inician en juzgados, llevan un problema humano muy importante y que a veces por la carga de trabajo precisamente que llevan nuestros juzgadores, hay ocasiones en donde realmente no se atiende ese problema humano que las partes están llevando. En estos casos familiares, la gran mayoría, sí, me atrevo a decir, todos, llegan precisamente por esta confrontación emocional entre las partes en una sucesión, en este caso en específico,
ante un divorcio, con quién se va a quedar el niño, la niña, el adolescente. Pero realmente mi pregunta al magistrado es, ¿de qué manera, tanto en juzgados como en salas, usted considera que tiene que sí ponderar este problema humano, pero también de qué manera no puede evitarse que estas confrontaciones emocionales entre los padres específicamente afecten tanto al niño, niña y adolescente para poder preponderar este interés superior del menor? Bueno, en este caso sí, primeramente habría que aclarar que cada asunto tiene sus propias peculiaridades. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar el asunto que estamos viendo, la manera en que consideramos nosotros que podemos ir allanando el camino para que esas emociones no sigan afectando a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Sabemos que los niños tienen derecho a manifestarse, tienen derecho a hablar, ¿sí? A emitir su opinión. Y bueno, si están en una edad en donde pueden hablar, los citamos, inclusive en muchas ocasiones a nosotros nos interesa que aunque pudiera prestarse o pudiera decirse que por la edad que tienen no es importante o no resulta realmente benéfico que se presente el menor, pues evidentemente nosotros, de todas maneras, en muchas ocasiones, en la mayoría de los casos o de los jueces, somos de los que sí llamamos a los niños a pesar de que pudieran, por su edad, pensarse que no vamos a tener ningún resultado positivo. Pero a nosotros nos interesa ver inclusive hasta las reacciones de los niños, cómo reaccionan ante cualquier situación que se presenta. Por ejemplo, vamos a suponer que quien no tiene la custodia de ese niño, de esa niña, no lo ha visto en bastante tiempo. Tenemos que ver si el niño recuerda a esa persona, lo ubica, cómo reacciona, y no tenemos nada más que estarnos a lo que nos manifiestan las partes, porque lastimosamente, pues obviamente las partes no se manejan solas. Generalmente tienen un asistente jurídico, un abogado, que les va guiando, les va asesorando y les va diciendo cómo tienen que ir manejando el asunto. Lamentablemente, a veces esos manejos, entre comillas, de los asuntos afectan mucho más a los niños de lo que les ayudan, ¿no? Porque generalmente se circunscriben al problema emocional entre las partes y se les olvida que el interés superior es de los niños y por tanto es en lo primero que tendríamos que pensar. Son pocos, y reconozco que sí los hay afortunadamente, pocos los abogados, las abogadas que realmente se preocupan, pero en realidad se preocupan por la cuestión emocional básicamente de los niños, de las niñas. Generalmente buscan que sus clientes ganen, lo pongo entre comillas por supuesto, ganen el juicio y eso es lo que más les interesa. Lo demás es lo de menos. Y nosotros pues tenemos la obligación de velar por ese interés superior. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo procuramos hacerlo? Bueno, pues primeramente, insisto, podemos citarlo para que platique con nosotros, llevar a cabo una plática. Insisto, no necesariamente tiene que hablar el niño para poder expresarse. Nosotros estamos acostumbrados a expresarnos no solamente a través de la palabra, ¿sí? Los gestos, las manos, todo es importante. Todo es importante y eso nos puede llevar a tomar decisiones que puedan ayudar al niño, que puedan ayudar a la niña para que de alguna manera
pueda ir saliendo de esa situación emocional, porque seguramente siempre va a estar contagiado o contagiada de esa emoción, de esa situación emocional de sus padres. Y eso no lo ven los papás. Entonces, una forma de allegarnos de elementos para resolver de la mejor manera posible estos conflictos es precisamente llevando a cabo esta plática o digamos, este acercamiento del menor hacia nosotros para saber cómo está. Perdón por utilizar el término menor, es una costumbre, espero que no se me condene por esa situación. No, Entonces, su pues señoría, para nada. Yo sí, creo que todos los que somos ya con cierto conocimiento de muchos años tenemos esa mala costumbre todavía de seguir diciendo menor, pero bueno, yo digo que la salvamos diciendo menor de edad y entonces ya con pues eso, sí, ya lo cubrimos. ojalá y así lo consideren siempre, ¿no? Pero bueno, aquí lo más importante es qué vamos a hacer, ¿no? Escuchamos a los niños, a las niñas, sacamos ciertas conclusiones. La mayoría de los jueces no estamos preparados en la materia, en la psicología, ¿sí? Pero sí es cierto que la experiencia nos ayuda al menos a darnos cuenta si estos niños requieren de una ayuda psicológica, ¿sí? Y pues la verdad, en la mayoría de los casos lo requieren. Entonces, pues se ordenan. Obviamente se escucha la opinión del asistente de menores, si es psicólogo, mucho mejor. Si tenemos la oportunidad de que sea un psicólogo, una psicóloga la que esté ahí asistiendo al menor, pues mucho mejor porque tenemos una opinión mucho más autorizada, perito en la materia, y podemos ordenar los estudios psicológicos correspondientes y en su caso, del resultado de los mismos, seguramente saldrá la necesidad de unas terapias, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto nos puede ayudar para resolver ese conflicto. ¿Qué sucede? Se escucha bien, se escucha sencillo, no le vemos muchos problemas, aparentemente. Pues el problema es la resistencia de las partes. Generalmente hay resistencia. Sí, maestra Yadira, a sus órdenes. Sí, magistrado, fíjese que escuchándolo me llama la atención una circunstancia. Digo, entiendo que como autoridad, pues ustedes resuelven, tienen que ver todo lo que pasa en constancias procesales, sea en materia tradicional, materia oral, pero me llama la atención el cómo lo externa usted el día a día, que hay muchísimos conflictos en materia familiar en donde hay niños, niñas y adolescentes, y no sé si estoy entendiendo bien, pero es mi interpretación, magistrado. A veces los abogados postulantes somos los que metemos más saña, ¿no? En el conflicto, ya sea para, pues, cobrar más, ¿no? Entre más se dilata el proceso, pues a lo mejor pago mi mensualidad de mi coche, de mi casa, ¿no? O entre más se dilata el procedimiento, más nos agarramos los abogados postulantes. Yo creo que el gran problema de los tribunales somos los abogados postulantes que queremos que las mismas partes sigan peleándose. Eso lo tengo que decir porque además pasa y usted lo sabe y lo estoy escuchando. Entonces, ¿usted ha tenido la oportunidad, magistrado, en cuanto a su investidura, de llamarle la atención a algún abogado, abogada postulante, que usted le pueda decir, ya deje de estar ocupando el derecho, ocupando las emociones de su cliente, estar lastimando a los niños, niñas y adolescentes porque los está cosificando? Y usted está yendo, obviamente, por la cuestión monetaria para seguir ganando dinero, para seguir aprovechándose de la venganza, de las emociones, deslealtad, infidelidad, como usted lo quiera ver, ya ve que en materia familiar, no hablo de infidelidades en México, ¿no? Estoy hablando en Holanda, en otros países, Ajá. ¿no? Entonces, imagínese usted, puede usted jalarle las orejas, ya no quizá al justiciable, porque el justiciable, es decir, el ciudadano de a pie, pues no tiene como todo el conocimiento técnico que se supone los abogados sí debemos de tener, ¿no? Entonces, aparte de decirle al justiciable, este no es el camino más adecuado, puedes llegar a un acuerdo con el padre, madre de tus hijos, hijas. Aparte de eso, porque además
los justiciables les tienen mucho respeto. Es decir, los ven con su investidura, dicen, lo que diga el juez, yo lo voy a cumplir. Ya después como que se hacen patos, ¿no? Pero de entrada dicen, lo que diga el juez. Pero me refiero a este sector de nosotros como abogados postulantes, que sí usted pueda en su investidura, magistrado, decirles, deja de estar ocupando a las personas como moneda de cambio y dedícate a hacer éticamente lo que tienes que hacer en pro de la familia que le estás destrozando pero sobre todo en protección de los niños, niñas y adolescentes. ¿Lo hace constantemente Pues mire, magistrado? Porque sí me gusta. tiene la facultad, ¿no? Sí, sí, sí. Sí me gusta hacerlo, por supuesto que me gusta hacerlo. No les diría que lo disfruto porque lamentablemente no es algo que se pueda disfrutar, sino todo lo contrario. Pero cuando tengo la oportunidad lo hago. Sucede en muchas ocasiones que cuando uno platica con los niños, las niñas, generalmente yo, bueno, ahorita en la sala como magistrado tengo menos oportunidad de contacto con el público y con los abogados postulantes, pero estando en juzgados, pues por supuesto, llamaba a los niños, a las niñas, platico con ellos y posteriormente llamo primeramente a las partes, platico con ellas, generalmente encuentro aceptación, sí hay resistencia entre ellos, los sentimientos y las emociones muchas veces están al máximo y puede ser que les pueda de alguna manera imponer, entre comillas, la investidura, pero cuando las emociones están muy fuertes, no les importa quién esté enfrente, ¿sí? Realmente no les interesa. Hay más respeto por parte de los justiciables hacia nosotros que de los abogados. Los abogados, una, una gran cantidad, no quisiera hablar de la mayoría, una gran cantidad de abogados han perdido el respeto por la investidura de la autoridad jurisdiccional. ¿Eh? La verdad es triste. Es triste, yo recuerdo hace muchísimos años, cuando yo era abogado postulante, el profundo respeto que había hacia la autoridad jurisdiccional, ¿sí? Que inclusive, pues, se le hablaba de una manera muy respetuosa, ¿sí? Se le escuchaba totalmente, no se discutía, si acaso se emitía alguna opinión, pero hasta ahí. Ahora es muy diferente. Y sí, efectivamente hay ocasiones en que después de hablar con las partes, después de que ya inclusive en muchas ocasiones ya se pusieron de acuerdo, ya se les sensibilizó, ya se platicó, ya se les dijo las ventajas, desventajas, ¿sí? Ya se les comentó todas las implicaciones de un juicio largo y tedioso, todo lo que afectaba a ellos y a sus hijos sobre todo, ¿sí? Y se ponen de acuerdo, se llega, se logra el convenio, en muchas ocasiones saliendo ellos y ya para firmar el convenio, pues ya no se firma. Ustedes saben que nosotros tenemos obviamente la obligación de que antes de la firma del convenio, pues los abogados tengan conocimiento de los términos del mismo para poder de alguna manera, en su caso, manifestarse al respecto. No podemos hacerlos a un lado a los abogados y decir, bueno, aquí ustedes fírmenme y ya después hablamos con sus abogados. No, es un derecho que tienen, se les tiene que hacer del conocimiento el convenio al que llegaron sus clientes, perdón, sus clientes, y en ese caso ya sancionar el convenio. Lamentablemente, en muchas ocasiones, pues los propios abogados hacen que el convenio ya no se firme. Precisamente por los intereses de los que hablaba, maestra, precisamente por esa razón, porque tienen intereses, pareciera, contrarios a sus clientes, cuando tendría que ser en el mismo sentido el interés o defender el interés de su cliente. Y el interés de su cliente se supone que tendría que estar ligado al bienestar de sus hijos. ¿Sí me explicó? Entonces, es una cadena, lamentablemente. Y sí, sí he tenido la oportunidad de hablar con los abogados. No siempre lo hago porque
Pues yo generalmente soy una persona tranquila, yo no me exalto mucho, pero hay veces que sí se siente uno mal de que está uno tratando de hacer una labor. Ya lo comentó de manera muy amable la maestra Amada, en el sentido de que a mí me gusta conciliar a las partes, a mí me gusta lograr convenios, porque yo estoy convencido de que en un juicio en materia familiar, todos ganan o todos pierden. Si no hay convenio, generalmente todos pierden. Ah, no, yo gané porque yo quería la guardia y custodia y lo logré. No, obtuviste una sentencia favorable. Eso no significa que hayas ganado. Ah, caray, pues eso yo buscaba y eso gané, eso logré, pues yo gané. No, en el derecho familiar no se da así tan sencillo, no son necesariamente pesos, ¿sí? Entonces, aquí pierden. ¿Por qué pierden todos? Porque va a haber apelación, va a haber incidentes, va a haber amparo, va a haber queja, va a haber denuncia, va a haber esto, va a haber lo otro. Y entonces, ¿dónde está el ganador? ¿Dónde quedó el ganador? Me van a decir en los abogados postulantes. Pues ni siquiera a veces, ¿no? Porque a veces la materia familiar ni siquiera para eso da. Lamentablemente, sí existe esa costumbre de los abogados postulantes de ver, entre comillas, por sus clientes, como si se tratara de un asunto civil, como si se tratara de un asunto de otra naturaleza, de otra materia, y no lo podemos ver desde esa perspectiva. Entonces sí, cuando yo tengo la oportunidad, con muchísimo gusto, yo platico primeramente con las partes, a veces cuando las veo muy mal, emocionalmente muy mal, sí hablo con los abogados y sí he de decirles que en muchas ocasiones, no en todas, ¿sí? Les pido, fíjense nada más, que seamos cómplices de buscar algo positivo para sus clientes y evidentemente para ayudar a los niños. Y entonces, coadyuvamos para encontrar la mejor solución para esos sus clientes y sobre todo para los niños. Sabemos que de por sí cualquier separación hace que los niños tengan una situación de afectación, una afectación, ¿sí? Aunque sea mínima, la va a haber. Pero bueno, se puede ir trabajando sobre ella cuando las partes en realidad ya están de acuerdo. Maestra Amada, a sus órdenes. Qué importante, señor magistrado, esto que nos dice en cuestión de buscar favorecer siempre a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y digo que qué bueno que lo menciona, porque yo a mis niños en familiar les digo, niños, cuiden niños, protejan niños, porque son los más desprotegidos en cualquier tipo de proceso. Y qué bueno que nosotros también en materia de mecanismos alternos de solución de controversias, pugnemos también por beneficiar a esos niños, que nuestros abogados postulantes tomen en cuenta que son ellos los que tendrían que tener presente. Yo en mi caso, en el caso del despacho, lo que se llega a hacer es decirle siempre a los clientes que somos abogados de sus hijos, y ganando sus hijos van a ganar ellos. Entonces yo creo que esa parte es muy importante, que nosotros consideremos que como abogados postulantes tendríamos que tener presente que nos están contratando para velar por el bienestar de los hijos de esas personas. Gracias. Así es, así es. Quizás el problema inicia desde, perdón que lo diga, desde la forma en que los abogados postulantes cobran sus honorarios. Quizás les falta trabajar más en cuanto a alentar siempre al convenio y que eso también les pueda favorecer, ¿no? Yo digo, bueno, pues, ¿qué le pueden ofrecer a su cliente? ¿Qué es lo mejor para el cliente? ¿Que el asunto dure años o que dure poco?
Pues yo creo que el cliente siempre va a preferir que dure el menor tiempo posible. Entonces, pues a lo mejor eso te puede costar más, porque al final voy a hacer una labor que nos permita terminar rápido y terminar bien. Pero a veces no sabemos vender nuestro trabajo, me parece a mí, que no se sabe vender el trabajo y por ende lo que se busca es que los juicios se sigan y se prolonguen por tiempo indefinido. Y lamentablemente en nuestro sistema jurídico es mucho más sencillo prolongar un asunto que terminarlo rápido. Siempre será mucho más factible porque tenemos en nuestro bondadoso sistema jurídico, tenemos recursos, tenemos, insisto, incidentes, recursos, quejas, amparos, lo que se nos ocurra, ¿sí? Que aunque al final pudiéramos pensar que van a resultar improcedentes, pues se tienen que resolver. Y pues nosotros no podemos prejuzgar, no podemos decir, este incidente no te lo admito porque es totalmente improcedente, no te va a resultar favorable. No lo podemos hacer en cualquier caso. Aunque nos parezca obvio, porque nosotros, dada la experiencia y la práctica, sabemos o tenemos idea cuando un incidente, una demanda, una queja realmente va a proceder o pudiera proceder y cuándo no. Entonces, pero lamentablemente pues tampoco podemos hacerlo de esa manera. Tenemos que otorgarles la garantía constitucional de que ellos van a ser oídos y vencidos en juicio. Por lo tanto, tenemos que darle el trámite correspondiente y eso obviamente afecta a los niños porque ellos están, aunque no lo digan, esperando que sus padres se pongan de acuerdo. ¿A qué niño le gusta que le digan que su papá es esto, lo otro, aquello, su mamá es todo lo peor del mundo? ¿A qué niño le gusta? Y sin embargo, en la práctica común, los padres que están emocionalmente afectados, pues es lo primero que hacen. Es que tu papá no ha pagado la pensión. No te voy a poder llevar a tal lugar como te lo había prometido porque tu papá no ha pagado. Y el papá, en el caso de las convivencias, pues es que tu mamá ya ves cómo es, no deja que convivas conmigo. Entonces, es una situación muy compleja y que obviamente, insisto, tiene tintes emocionales más que razones. Son situaciones emocionales que se manejan y que no se pueden superar si no se lleva a cabo un verdadero tratamiento, unas terapias, pero obviamente para mí primeramente es una valoración para ver qué tipo de terapias son las que se requieren para poder recobrar esa posibilidad de no afectar tanto a los niños, ¿no? Los niños de por sí, con cualquier separación, ya, están afectados. Entonces, afectarlos lo menos posible y tratar de que esa afectación en un momento dado pueda curarse. Entonces, sí hay medios, hay formas de que este interés superior prevalezca. Tenemos que valernos de todos los medios que podamos legalmente posibles para lograr eso, ¿no? Si hay problemas con la convivencia, pues analizamos si es conveniente que se lleve a cabo las convivencias en el centro de convivencias, ¿sí? Para tener la certeza de que se lleva a cabo, o optar por, como me lo decía Elenita hace un rato, optar por visitas y convivencias supervisadas, es decir, que la entrega y recepción se lleve a cabo en el centro. En fin, hay varias situaciones que van a depender de cada caso concreto, ¿sí? Para poder determinar qué es lo más conveniente para los niños, las niñas y adolescentes. Los adolescentes, pues la verdad ya están en una situación un poco más compleja en muchas ocasiones, se les escucha. Ahora también el interés superior de los niños, niñas y adolescentes no consiste en hacer lo que ellos nos digan, nos sugieran o determinen. No necesariamente en eso consiste. Es que el niño dijo que quería vivir con su papá. Bueno, pues si ya quiere vivir con su papá, pues le otorgamos la guardia y custodia, ¿no? Al papá.
en pro del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Eso no es ir en pro del interés superior. Tenemos que analizar qué tan conveniente, qué tan apta es esa persona para tener la guarda y custodia y poder determinarla, ¿sí? Entonces, no es muy sencillo. Hay muchas situaciones las que se tienen que analizar para poder determinar, pues, la guardia y custodia, las convivencias, los alimentos, todo en pro del interés superior de los niños, ¿sí? Jacel Jiménez, a sus órdenes. No, su señoría, allí hay un error, quién sabe por qué está subiendo, es nuestra prestadora de servicio Ah, ok. de Pero la tiene, comunicación. Perdón. Muchas gracias, Pero su bueno, señoría, maestra Yadira. sí, sí, tiene una duda, Jacel, en relación al tema y hay que darle voz a todos. Adelante, José. A ver, ok, Jacel. perfecto. Jacel, por favor. Adelante, buenas tardes. ¿Tú la escuchas? Cuando Perdón, pero es que no escuchamos, Jacel. así como se puede decirnos, tenemos que ver. Jacel, no escuchamos lo que nos estás diciendo. No sé si no se puede corregir, que nos lo pueda escribir en el chat y con gusto la atendemos. No sé si se puede hacer eso. ¿Sí? Y con mucho gusto. Sí, pero no se escuchaba bien el micrófono. ¿Sí? Bueno. Ya me logras. Sí, creo que sí, Jacel, a ver. Únicamente era hacer una pequeña participación respecto a hace tiempo cuando yo tuve este derecho familiar. Nos decía la maestra que en ese entonces, en el 2023, 3 de cada 10 mujeres eran madres solteras y que la mayoría se negaba a pedir una pensión alimenticia por una cuestión más de orgullo. Y yo le quería preguntar a usted, ¿cómo cree que eso vulnera los derechos de los infantes? Muy buena pregunta, Jacé. Es muy buena tu pregunta y te agradezco la pregunta. Pues sí vulnera los derechos de los niños porque ellos tienen precisamente el derecho, ¿sí?, a la alimentación. Entendamos como alimentación lo que establece el artículo 308 de nuestro Código Civil, que abarca todos los satisfactores, ¿no? Alimentos, habitación, vestido, educación, etcétera, ¿sí? Entonces, si tú tienes la obligación alimentaria, tienes que cumplir. Si no cumples, estás afectando a tu hijo o a tu hija. Entonces, si tú como la persona que detenta la guardia y custodia, tu orgullo no te permite, entre comillas, recibir esos alimentos de quien tiene la obligación, estás afectando el derecho de esos niños. Tú, por tu orgullo, como bien lo dices, no quieres aceptarlos porque es un esto, lo otro, aquello, se portó de lo peor. Y puedes tener la razón. Puede que la persona no merezca tu perdón, no merezca un sentimiento positivo de tu parte, y puedes atreverte a decir, no merezca el cariño de su hijo. Pero aquí tenemos que hablar en torno a los niños, no en torno a los derechos que puede tener el papá o la mamá. El derecho de los niños, y sobre todo esos derechos que son fundamentales, nadie puede renunciar, y mucho menos una tercera persona por ellos, aunque sea su mamá o su papá. Ellos tienen ese derecho de que se les cubra su pensión alimenticia, de que si sus padres están separados, vivan al lado de uno de ellos y puedan convivir con el otro. Esos derechos los tenemos que respetar.
Y nosotros, como órgano jurisdiccional, tenemos que buscar que esos derechos se respeten, no se vulneren. Adelante, maestra Yadira, a sus órdenes. No, es que me parece sumamente importante y estamos casi que terminando nuestro programa, magistrado. Y bueno, nos falta otra sesión similar porque hay muchísimo que decir. Ahorita lo que usted dice, pues obviamente se refiere a la intervención de Hassel en relación a los alimentos. Pero ¿qué pasa con la filiación, querido magistrado? Es decir, no nada más hay mujeres que los privan de alimentos, sino además del derecho de pertenencia, de identidad, y dicen, es mi hijo y yo sola lo mantengo. Bueno, pero también tiene otra raíz, ¿no? También tiene la línea paterna. ¿Por qué no permitirle llevar esos apellidos? ¿Por qué no permitirle conocer la otra parte, que es sumamente importante en cualquier ser humano? Es otro derecho fundamental de los niños, su derecho a la identidad, a conocer su origen, y a veces se los privamos, y los privamos los que más deberíamos respetar esos derechos, los que considero que ni siquiera tendríamos que utilizar la palabra obligación, sino satisfacción. Me satisface cumplir con mis hijos, ¿sí? No lo hago por obligación, que tengo la obligación, primeramente, la obligación legal y quizás moral y etcétera. Estamos hablando de la cuestión legal. Tengo la obligación de cumplir, pero ni siquiera creo yo que tendría que existir esa necesidad de exigir la obligación legal. Sin embargo, efectivamente, eso sucede y lamentablemente muy seguido porque pues los padres, insisto, me parece que la inmensa mayoría de los casos es por esa situación emocional. Quizás a veces por ignorancia, pero en la mayoría de los casos es por una cuestión emocional, porque la ignorancia se puede suplir hablando con el abogado, bueno, eso creo, hablando con el abogado, hablando con personas profesionales en el tema, ¿sí? Pero la cuestión emocional, ¿cómo la suplimos? Si no los curamos, no avanzamos. Maestra amada, amiga, a tus órdenes. Querido amigo, también, qué importante es, porque tenemos aquí a nuestros grupos de MASC también, qué importante es que nos hables de la cuestión emocional, de cómo viene a echar a perder todo lo que se ha trabajado o lo que se pretende trabajar. De ahí que sea tan importante que nosotros como abogados y cualquier abogado, no solamente nuestros mediadores, estén capacitados para poder manejar emociones, porque en materia familiar, pues obviamente estamos hablando de necesidades, estamos hablando de sentimientos, de pensamientos, y cuando entran los sentimientos, todo, absolutamente todo se echa a perder. Entonces, qué importante es esto. Y esas llaves de candados que dices tú que utilizas para la conciliación, que es preguntarles a los padres si realmente quieren a sus hijos. Creo que todos los padres tendrían que preguntarse eso en algún momento y pensar si realmente quiero a mis hijos. Y segunda llave de candado, ¿cuál sería o qué sería lo mejor para ellos? ¿No? Que son dos llaves que me gusta mucho utilizar y que aquí me enseñó mi maestro de maestros en materia de conciliación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos llegando al fin de este programa que ha sido de verdad muy interesante. Creo que nos han quedado muchas dudas, así es que pues yo creo que te estaremos invitando en próximas fechas, quizá incluso para hablarnos de conciliación, porque yo les digo a mis alumnos, a los que les mando un abrazo desde luego, que mi maestro de maestros en materia de conciliación es nuestro querido maestro Martín Ricardo Torres Álvarez. Él conciliaba y yo como abogada postulante, pues cobraba. Así es que hacíamos un buen dueto, ¿no?
pero sí es importante que nosotros consideremos además como abogados postulantes la labor que hacen nuestros conciliadores y no simplemente echarles a perder todo el trabajo que están realizando, que es otro de los problemas que tenemos en materia de mediación y de conciliación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Maestro Miguel Ángel Beltrán. Pues además de todo lo que ya dijeron, a mí me queda mucho nerviosismo y una gran angustia porque el tiempo que se va a llevar a arreglar esto en un juzgado, ahí sí perjudica a todo mundo, al menor, a la mamá, al papá, al abogado que lleve el asunto. Híjole, yo estoy realmente espantado con cómo vengan las cosas, pero pues habrá que entrarle. Maestro, magnífica exposición, muy clara. Ojalá todos los abogados pensaran como tú. Ojalá todos los abogados tuvieran la intención de verdad ayudar a las personas y de ser realistas y exponerles a los clientes pues el panorama tal cual. Muchísimas gracias, Yadi, no les quiero robar mucho tiempo. No, al contrario, yo también nada más agradecerle, por supuesto, a Karina, a Jacel, que haya intervenido por ahí, a Lore, y claro, maestro Martín, ha sido una exposición que, bueno, ya Amada ya lo notificó y está más que invitado para otra plática, por favor, porque está extraordinario y hay que seguir hablando de estos temas y de verdad le agradezco mucho desde este lado, tanto de la academia como de la postulancia, pues que nos jale las orejas, magistrado, cuando tengamos estas malas prácticas, ¿no? Malas prácticas en donde lastimamos a las familias, aquellos abogados que pues nada más están buscando la economía y no precisamente la solución del conflicto. Le agradezco mucho, le mando un fuerte abrazo. No, pues gracias a ustedes por la invitación y efectivamente quizás tenemos que reflexionar mucho en todo esto porque a veces nos tocan las cuestiones personales y no lo vemos de la misma forma, ¿eh? No lo vemos igual, ¿sí? Entonces, habría que meditar sobre esta situación. Efectivamente, para mí, la única o la mejor solución, no la única quizás, la mejor solución para los conflictos es que lleguen a un entendimiento, a un convenio. Y nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y sigo a sus órdenes. Al contrario, mi querido amigo y magistrado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Los invitamos. Déjenme decirles algo que no dijimos en un principio. El 30 cumplimos 4 años de Jueves de Derecho Civil este 30 de abril, así es que quiero felicitarlos, maestro Miguel Ángel Beltrán Lara, maestra Yadira Aide Huerta Reyes, al maestro Giovanni Saucedo que nos está escuchando por ahí. Hace 4 años que iniciamos esa transmisión de Jueves de Derecho Civil y muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen, que no nos han dejado porque las transmisiones están hechas para nuestros alumnos sobre todo y para todo el público en general que nos escucha, desde luego nuestros maestros. Saludos a todos ellos que nos están viendo, que siempre están con nosotros. Muchísimas gracias y ya estaremos cerrando con una invitada de lujo. Y los esperamos por la tarde, noche en Contrafirma, otro programa más del Colegio de Profesores de Derecho Civil. Muchas gracias a todos.